Bueno, pues buenos días a todos. El día de hoy hablaremos de los hallazgos radiográficos de COVID-19, ya quiero irme al 17, en el adulto mayor. Y bueno, obviamente tendríamos que hablar de forma general de esos hallazgos radiográficos porque pues obviamente son muy similares también a los del adulto joven, pero sí tiene algunas diferencias que es importante que tratemos. Entonces hablaremos sobre un poco de los cambios radiológicos asociados al envejecimiento, y con ello, pues un poco de los cambios fisiológicos y anatómicos que finalmente nos van a dar esos cambios radiológicos. Después hablaremos sobre eh, la radiografía de tórax, después del ultrasonido, posteriormente de la tomografía, que es ahora sí que el modo de imagen más sensible, la evolución tomográfica que podemos encontrar en pacientes hospitalizados, la clasificación de CORADS, algunos diagnósticos diferenciales y finalmente hablaremos de algunas conclusiones. Bueno, primero hay que recordar que en los cambios en el envejecimiento, en cuanto a la caja, hay una reducción del grosor de la musculatura parietal. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo en un paciente joven, pues los músculos dorsales pues están bastante anchos y en un paciente adulto mayor pues ya se encuentran disminuidos con una capa mayor de grasa. Entonces, esto nos puede cambiar, hacer algunos cambios en las densidades que observamos en la imagen tomográfica y nos podríamos confundir. Entonces, también encontramos calcificaciones en el cartílago costal, cambios como la osteoporosis y la espondilosis, que, bueno, la osteoporosis pues tienen los cambios en la arquitectura ósea y la espondilosis en cambios en la arquitectura del cartílago intervertebral, por ejemplo, pues la disminución de los espacios intervertebrales. Por lo tanto, esto nos cambia la arquitectura de la caja torácica y nos da una cifosis dorsal más acentuada. Y si esto le sumamos la convexidad que hace el esternón, pues nos da un tórax en barril. Y no significa que este paciente tenga EPOC, que también el tórax en barril lo vemos en pacientes con EPOC, sino que son pues cambios del envejecimiento. Obviamente siempre habría que considerar los factores de riesgo y si un paciente tiene riesgo alto de EPOC, no sé, por algún tabaquismo intenso, pues tendríamos que considerarlo. También hay cambios a nivel del mediastino, aunque de estos cambios, pues solamente el 10% de estos cambios en el adulto mayor fueron atribuibles al envejecimiento. Aquí va a haber un aumento de la masa muscular del ventrículo izquierdo, por lo tanto nos puede dar una disfunción diastólica. También hay engrosamiento marginal de las válvulas cardíacas, sobre todo en la mitral y en la aórtica, alargamiento y dilatación de la aorta, esclerosis coronaria y calcificaciones que obviamente no es como tal una calcificación parte del envejecimiento normal, pero sí nos da propensión a patologías cardiovasculares y es bastante frecuente. Y finalmente, los cambios en el parénquima pulmonar, que son cambios relacionados con la ventilación-perfusión. Estos cambios en la relación ventilación-perfusión solamente van a aumentar un 3% del gasto cardíaco a nivel pulmonar. Entonces, en realidad, estos cambios pues no deberían de hacer, en un envejecimiento normal no debería haber un cambio real en el gasto cardíaco. En esos pacientes encontramos una disminución de la PO2 hasta de 6 milímetros de mercurio sin una repercusión clínica. Y aquí es importante que hay una disminución de la distensibilidad pulmonar, es decir, hay cambios en el tejido conectivo y estos cambios en el tejido conectivo se hicieron estudios moleculares y se dieron cuenta que en realidad no había un cambio como tal en las fibras de colágeno, de miosina y todas las estructuras, sino que más bien había una mayor estabilidad del colágeno y había un cambio en la disposición espacial de las redes fibras de colágeno, o también puede haber una proteína llamada pseudoelastina. Entonces, esto hace que pues ya no sea tan elástico este pulmón. Esto también nos conlleva una dilatación de los conductos alveolares, un aumento de la distancia entre las paredes de los espacios aéreos. Esto nos va a llevar una disminución de superficie de paredes en el espacio aéreo en relación a la unidad de volumen pulmonar. Esto va a disminuir
entre un 25 y 30% de superficie del espacio aéreo en nonagenarios. Entonces, si hay una disminución pues de un área efectiva pulmonar por esta dilatación de estos conductos alveolares, y esto nos puede dar una reducción de los tejidos de soporte, que es el intersticio. Por lo tanto, va a haber una tendencia de colapso en las vías aéreas pequeñas, esas que tienen menos de 2 milímetros de, de grosor o de diámetro, y esto pues lo vamos a conocer como un enfisema senil. Bueno, algunos los conocen como un enfisema senil por, pues obviamente, este agrandamiento, dilatación de los alvéolos, y esto en forma de imagen, pues lo vamos a encontrar diferente. Por ejemplo, aquí encontramos una tomografía en 3D de un paciente de 85 años, donde estas zonas azules, que tal vez se alcanzan a ver como en la periferia y como que bien distribuidas, nos hablan de un aumento volumétrico en las vías aéreas, vías respiratorias pequeñas, cosa que no vamos a encontrar en un adulto joven. Por ejemplo, este es uno de 23 años que no se encontró estas dilataciones en vía respiratoria pequeña. Por lo tanto, al haber un cierre distal de estas vías respiratorias pequeñas, puede aumentar también la carga que tiene el ventrículo derecho, puede haber una hipertensión pulmonar leve y dar imágenes en tomografía o en la radiografía de cefalización de flujo. Entonces, por eso no debemos de confundirnos con imágenes similares que nos puede dar un paciente con insuficiencia cardíaca. Aquí va a haber por lo tanto, una alteración en la ventilación-perfusión. Aquí les puse una imagen bien rápida de un paciente que tiene, pues, a nivel histológico, pues un enfisema pulmonar. Aquí la diferencia, si hacemos un corte histológico de estos pacientes adultos mayores, vamos a encontrar que dan una imagen como de enfisema, sin embargo, pues no vamos a encontrar las células inflamatorias en el intersticio. Entonces esa va a ser la diferencia primordial. Entonces, ¿qué nos va a producir estos cambios en el envejecimiento? Pues podemos encontrar atelectasias laminares, frecuentemente en localizaciones posteriores y basales, y localizada frecuentemente también en áreas pendientes de los pulmones. Por ejemplo, aquí vemos un corte axial, donde encontramos esta atelectasia, pero es una atelectasia pequeña, es una atelectasia laminar, eh, y aquí podemos encontrarla en el corte sagital, muy chiquitas, ¿no? Entonces, en realidad, pues sí podrían ser cambios relacionados con el envejecimiento. También podemos encontrar imágenes con engrosamiento subpleural, por ejemplo, aquí en esta lesión, bueno, aquí en esta imagen, pues hay un engrosamiento pleural, pero solamente pues está, digamos que localizado, no hay ninguna zona de consolidación adyacente o alguna otra que nos hable de alguna patología, sino solamente este engrosamiento. Podemos encontrar también datos de atrapamiento aéreo, por ejemplo, en esta tomografía corte axial, pues aquí la zona más hipodensa, pues encontramos pues mayor zonas de atrapamiento aéreo, y también podemos encontrar engrosamiento bronquial y ectasias. Por ejemplo, aquí se ve como alrededor del bronquio pues se pinta este engrosamiento, y también puedo considerar ectasias. Finalmente, algunos de los cambios que también se han atribuido al envejecimiento es la aparición de quistes pulmonares, que si bien en muchas ocasiones pues, no van a dar ninguna sintomatología, pues debemos de identificar que sean únicos, que sean menos de 3, ya que, por ejemplo, pacientes que tienen más de 3 quistes pulmonares, pues podremos pensar en una enfermedad quística pulmonar, aunque generalmente esta se presenta en pacientes más jóvenes, en niños y adolescentes. Y en población, digamos, una media de pacientes entre 40 y 49 años se encuentran de forma sintomática hasta en 4.9%, y en pacientes mayores de 80 años o más hasta en 12.9% de ellos. Incluso hay artículos que todavía ponen en discusión si la aparición de quistes pulmonares en el adulto mayor podrían ser parte del envejecimiento normal o si tiene alguna significancia. En realidad no hay tantas conclusiones, sin embargo se sabe que de forma clínica pues no hay una afectación como tal, a menos que sean varios o que estén asociados a alguna otra patología. Ya entrando de lleno a los estudios de imágenes en COVID-19,
Pues la radiografía de tórax pues es el estudio de imagen de primera línea. Es útil en pacientes críticamente enfermos, sobre todo aquellos que están inmóviles y que obviamente trasladarlos a una tomografía pues puede resultar complicados, o si obviamente están en una sala de urgencias o de terapia intensiva y están inestables, pues digamos, em, más útil en ese contexto. Se ha encontrado que en el COVID no severo, hasta el 18% de los pacientes tiene una radiografía normal, es decir, vamos a encontrar una radiografía perfectamente normal. Y en el caso de COVID severo, pues solamente un 3% llega a tener una radiografía normal, es decir, la gran mayoría de los que tienen COVID severo, pues vamos a presentar anomalías en la radiografía de tórax. En adultos mayores hospitalizados, hasta el 80% tienen anormalidades en la radiografía en algún momento durante su estancia intrahospitalaria. Entonces, podría ser pues, de utilidad como primera línea. Los hallazgos más frecuentes que encontramos en las radiografías del adulto mayor son los parches difusos o asimétricos, como en este caso. Eh, También opacidades como esta que pueden ser descritas como consolidaciones. Aquí la distribución generalmente es bilateral y periférica, si lo podemos ver en esta radiografía, pues son más periféricas las lesiones y es predominante en zonas basales. Es raro en estos pacientes la presencia de derrame pleural y sin embargo, pues los hallazgos no son específicos ya que se pueden dar por alguna otra etiología. La Sociedad Británica de Imagenología Torácica el año pasado pues, propuso una clasificación de reporte estructurado para la radiografía de tórax basada en las características, la ubicación y el predominio de las zonas afectadas. Entonces, cuando encontramos un patrón clásico o de probable COVID, pues los hallazgos son generalmente focos de condensación, que también son zonas de vidrio despulido múltiples, bilaterales, predominio periférico e inferior, o también que no tengan predominio inferior y superior, sino que sean más diseminadas. Cuando hablamos de que está indeterminado, son alteraciones que no cumplen con criterios eh, de un probable COVID, pero pues tampoco tienen patrón de otras cosas que no son COVID, como una neumonía única o segmentaria, que nos habla más de una neumonía adquirida en la comunidad bacteriana, derrame pleural, edema intersticial, neumotórax. Entonces, a veces la radiografía pues se comenta como primera línea porque alguien que llega con insuficiencia respiratoria pues puede ser muchas cosas, puede ser un derrame pleural, puede ser un neumotórax, puede ser edema pulmonar, entonces nos podría orientar bastante la radiografía de tórax como primera línea. Eh, Desde que inició la pandemia se ha buscado graduar de forma cuantitativamente para hablar de forma más objetiva de cuánto está afectado pues un pulmón. Entonces, hay quienes pueden utilizar diversas mediciones, es decir, algunos dividen el tórax en 4 regiones y a cada una pues le dan un porcentaje y hablan de acuerdo a la presencia o no de opacidades, el porcentaje de pulmón afectado. Y bueno, esto pues, solamente lo hagamos de forma eh, semi-cuantitativa, porque de forma muy objetiva, pues es difícil tratarlo, ya que en cuanto a las radiografías de tórax, pues muchas veces son portátiles, hay una técnica inadecuada, entonces es difícil evaluar pues una radiografía de tórax para hablar de, por ejemplo, de gravedad o de qué tan afectado está el pulmón. Sin embargo, pues hay diferentes índices que podrían ayudarnos a graduar esta afectación. Por ejemplo, el índice de Borghesi, donde hay una puntuación en cuanto a los hallazgos radiológicos. Y aquí vamos a dividir el pulmón en 6 cuadrantes, tomando en cuenta el caído de la aorta y la parte inferior de la vena pulmonar inferior. Y entonces esto lo dividimos en 6 regiones, A, B, C, D, E y F, y vamos a dar una puntuación, 0 puntos si no hay ningún hallazgo, 1 si hay infiltrados intersticiales, 2 si existen infiltrados intersticiales y alveolares, pero de predominio intersticial, como aquí, donde hay predominio intersticial, y 3 si hay infiltrados intersticiales y alveolares, pero de predominio alveolar, como aquí donde se ve ya prácticamente como una condensación, entonces hablamos de un predominio alveolar.
Entonces, aquí la máxima puntuación pues, puede ser 18. Entonces, en este caso, de esta radiografía que vengo presentando aquí en esta región, pues hay infiltrados intersticiales y alveolares, pero esta región con infiltrados intersticiales pues podría ser predominante. Entonces, podemos darle 2 puntos. Aquí como hay predominio alveolar, pues le damos 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos, y al final sumamos 17, 18 puntos. Entonces hablamos de una gran afectación pulmonar con esta radiografía de tórax. Hay quienes han intentado darle un valor pronóstico a las radiografías, incluso hay una puntuación de Tussier, donde aquí el autor pues divide el pulmón en la radiografía de tórax en 3 zonas, superior, media e inferior, y lo puntúa de acuerdo a si hay presencia, ausencia de opacidades, y aquí el corte son 2 o 3 puntos. En caso de 2 o más puntos, es una sensibilidad del 66 y especificidad del 79% para predecir que el paciente vaya a requerir una hospitalización. Y en pacientes hospitalizados que tienen 3 o más zonas afectadas, una sensibilidad del 68 y especificidad del 67% para predecir intubación. Es decir, sí hay como tal una sensibilidad, pero pues no es tan sensible, por ejemplo, como por ejemplo la tomografía, ¿no? Donde podemos ver con mayor claridad las lesiones pulmonares. Entonces, encontramos, por ejemplo, el ultrasonido como otra prueba que puede ser útil en el diagnóstico y seguimiento del COVID-19. Este es útil generalmente en las salas de urgencias y de terapia intensiva. Es seguro, repetible y de bajo costo. Y aparte, actualmente, como hay sistemas de ultrasonido más pequeños, pues es más fácil desinfectarlos y no estar ahí como un fomite contagiando pacientes. Entonces, aquí la utilidad del ultrasonido se basa en el hallazgo de artefacto en las lesiones subpleurales. El artefacto va a ser las imágenes, las lesiones pulmonares que finalmente nos van a generar un eco que nos va a ayudar a saber que hay lesiones a ese nivel. Entonces, aquí los hallazgos principales van a ser similares en el CIRA, que pues ya tiene pues más de 30 años que se han descrito, que es primero el engrosamiento de la línea pleural, irregularidad, los pedazos de software. la segunda ya es la corriente Sale. Nos vemos al rato. que vamos a encontrar coalescentes, en ocasiones dando apariencia de pulmón brillante, y van a corresponder a la aparición temprana de lesiones en vidrio despulido en la tomografía de tórax. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos estas famosas líneas B. Aquí vamos a encontrar como una discontinuidad de la serosa pleural, entonces nos va a dar esta imagen irregular, y aquí vamos a encontrar cómo penetran eco estas líneas B que corresponden a pues, las lesiones subpleurales. Basura en energía. Permiso laboral. Más o menos delgadas, pero en esta imagen pues ya encontramos imágenes coalescentes, es decir, son tantas líneas B que pareciera que todo el pulmón pues está tomado, y es por presencia de lesiones grandes subpleurales que finalmente si nos vamos a una tomografía pues las encontraremos como en vidrio despulido o inclusive ya como consolidaciones subpleurales. Ya hablando de la tomografía computarizada, pues es una prueba rápida y accesible. Es la prueba de imagen más sensible para COVID-19. Tiene una sensibilidad hasta del 97%. Previamente se habría escrito sensibilidades del 93%, pero en los últimos estudios ya hablan hasta de un 97% de sensibilidad, aunque tiene una especificidad baja, es decir, alrededor del 30%. Puede predecir positividad antes de una prueba de reacción en cadena polimerasa, es decir, vamos a encontrar pacientes con lesiones en vidrio despulido, apenas incipientes, antes de que el paciente dé positivo a una prueba de PCR. Es una técnica de imagen de segunda línea de forma general, pero por ejemplo en China, desde el año pasado ya se está utilizando como primera elección, y si vemos en países desarrollados, inclusive ya pues aquí en la institución, pues ya estamos utilizando la tomografía como una prueba de primera elección. Entonces,
sobre todo porque es útil en escenarios complejos, es decir, un paciente que, por ejemplo, tiene antecedente de falla renal o que tiene insuficiencia cardíaca. eh, yo recuerdo cuando comenzamos con la pandemia y que todavía éramos un poquito escépticos, pues alguien que tenía esos antecedentes, pues pensábamos primero en edema pulmonar, en derrame pleural, y ahora lo primero que estamos descartando es COVID-19. Entonces, es útil en estos escenarios complejos donde la imagen por tomografía nos podría a descartar otros diagnósticos diferenciales. En cuanto a la tomografía computarizada, se cuenta con un metaanálisis de Culping del año pasado, donde se tomaron 3 estudios que cumplieron criterios de inclusión y hubo una tasa combinada entre imágenes de tomografía de hasta del 90%, es decir, en cuanto a su sensibilidad para describir COVID-19, cuando obviamente hablando de tomografías de alta resolución. Desgraciadamente aquí en el instituto pues no hay una tomografía de alta resolución como tal. Tratan de hacerlo lo más que cortes más delgados, pero no es como tal una tomografía de alta resolución. Y aquí pues vamos a encontrar signos típicos, que es el vidrio esmerilado, que lo encontramos hasta en un 83.3% de los pacientes. Em, También podemos encontrar estas opacidades en vidrio esmerilado, despulido, desustrado, como quieran llamarle, con consolidación mixta, es decir, la presencia de estos dos patrones, hasta en un 58.4%, engrosamiento pleural adyacente en 52%, engrosamiento septal interlobular en un 48.4% y también imágenes de broncograma aéreo, como en estas lesiones. Aquí podemos encontrar vídeo despulido en una localización subpleural. Otros, pues van a ser los patrones de pavimentación loco, que ahorita más adelante se los voy a mostrar. El derrame pleural, que es mucho menos frecuente en el 5.8%, bronquiectasias, derrame pericárdico y linfadenopatía. Aquí encontraron en este estudio que la distribución más frecuente era bilateral, hasta en un 78%, también de predominio periférica, 76.9%, y las incidencias más altas fueron en el lóbulo, 87.2%. En, en la bibliografía que tomamos de Nicola Vargas, estos italianos que hicieron esta bibliografía de los hallazgos del COVID-19 en el paciente adulto mayor críticamente enfermo, nos hablan de estadios temporales del COVID-19 en cuanto a hallazgos imagenológicos, y nos dividen estos estadios temporales, que bueno, es solamente, pues es una propuesta, porque en realidad puede que pacientes tengan un estadio pico pues mucho más alto y que tengan mucho más tiempo de evolución, pero aquí de forma general nos divide en 4 estadios, que es la inicial de 0 a 4 días, una fase de progresión de 5 a 8 días, una fase pico de 9 a 13 días y la absorción, que ocurre después de los 14 días. Aquí la fase inicial pues es la que pues muchas veces vamos a encontrar. Aquí puede durar entre 0 y 4 días, y podemos encontrar una tomografía normal dentro de los primeros 2 días hasta el 30% de los pacientes, o podemos encontrar ya un patrón caracterizado por opacidades en vidrio de sustrado, que pueden ser solamente estas lesiones o coexistir con consolidaciones. Aquí la coexistencia de vidrio despulido con consolidaciones, sobre todo en el adulto mayor, llegan a ser hasta un 57% de los adultos mayores. Entonces es más frecuente no solamente el vidrio desustrado, sino las vidrio deslustrado más las consolidaciones. Y los hallazgos principales en esta etapa fueron también el engrosamiento vascular, el engrosamiento del tabique intralobulillar, el engrosamiento pleural adyacente, el broncograma aéreo, las líneas subpleurales y el patrón de pavimentación loca hasta en un 15%, que obviamente este patrón de pavimentación loca o crazy paving pues es mayor en pacientes graves. Aquí el patrón de pavimentación loca pues lo estaríamos mencionando en pacientes que tienen pues diferentes densidades y cuando hay gran afectación pulmonar, es decir, encontramos zonas
de consolidación, zonas de engrosamiento pleural, zonas de engrosamiento de tabiques intralobulillares y también encontramos consolidaciones. Las siguientes fases es la fase de progresión, que es entre 5 y 8 días, que es en pacientes que iniciaron previamente con vidrio deslustrado, pues hay un aumento de estas lesiones en vidrio deslustrado. En pacientes adultos mayores hay una tendencia a la consolidación y también hay tendencia a una mayor afectación a los otros lóbulos. En la fase de pico, que es entre 9 y 14 días, hay una evolución del vidrio deslustrado que podrían tener pacientes que solamente tenían estas lesiones a presentar ya un patrón mixto o una consolidación y también presentar bandas de consolidación subpleural, es decir, ya se empieza a organizar como tal una consolidación, aunque previamente no se haya presentado, simplemente ya se está organizando, preparándose, o sea, ya en el pico de esta enfermedad para posteriormente tener una absorción que va después de los 14 días, donde ya encontramos cambios arquitectónicos, podemos encontrar bandas fibróticas y pues también imágenes de vidrio delustrado residual. Para ilustrar estas fases, este es el caso de un paciente de 68 años, donde a su ingreso presentaba pues lesiones en vidrio despulido en gran parte del parénquima pulmonar. Esto fue una tomografía al ingreso, después se le tomó una tomografía a los 8 días, donde ya podíamos ver zonas de consolidación y zonas de engrosamiento en los tabiques. Después, a los 16 días, ese paciente pues requirió manejo avanzado de la vía aérea y aquí se le hizo una tomografía también a los 16 días, cuando todavía estaba bajo ventilación, y aquí se encontraban como ya había las lesiones de consolidación, pues estaban agrupando como unas consolidaciones subpleurales, como unas bandas de consolidación subpleural, y ya encontramos en una fase de reabsorción que fue ya a los 42 días, como había cambios fibróticos, como había todavía alguna fibrosis subpleural, pero ya como en bandas, ya no tanto como una consolidación, y encontramos como todavía había lesiones residuales en vidrio demostrado, pero finalmente pues fue un paciente que se recuperó. Entonces, bueno, se han descrito estas 4 fases, aunque pues podríamos saber que esto es con un tratamiento idóneo, pues es como podría evolucionar un paciente, ¿verdad? Pero pues muchas veces no los encontramos ni en esas fases ni con un tratamiento idóneo, por lo tanto, pues no podemos diferenciar muy fácilmente estos estadios tomográficos de la enfermedad. También se han buscado diversos puntuaciones de severidad para poder hablar también de cuánta afectación hay y también del pronóstico. Aquí esta puntuación de severidad es el de SAO del año pasado, que fue uno de los que más descripciones tomográficas realizaron de la revista de radiología china, y estos van a dividir cada pulmón en 3 zonas, de acuerdo al compromiso. Entonces, ese es más sencillo porque solamente divide el pulmón en 3 zonas, basal, media y apical. Entonces, aquí les da una puntuación de 1 punto cuando hay 0% de afectación, cuando es menor del 25, 2 puntos, entre 25 y 49, 3 puntos, entre 50 y 74, 4 puntos, y más de 75, 6 puntos. Aquí el puntaje máximo va a ser de 24, y es generalmente y aquí cuando encontramos consolidaciones o patrón mixto, si lo asociamos a otros factores predictivos, como por ejemplo en el adulto mayor la presencia de fragilidad, pues son factores que nos van a predecir mortalidad. Sin embargo, no hay como tal, pues ningún estudio, digamos, que nos haya dicho realmente pues la mortalidad, por ejemplo, en días o en meses, o qué es lo que estamos esperando. Simplemente, pues saber que pacientes con mayor afectación pulmonar, que tienen consolidaciones, que tienen gran afectación, pues son los que tienen más riesgo de mortalidad. Hay una clasificación tomográfica que utilizamos mucho pues, en el área de urgencias y de hospitalización en pacientes donde todavía no se ha confirmado la prueba positiva de COVID-19, y esta es la clasificación de Correts, y esta nos va a indicar la probabilidad de afectación pulmonar de COVID-19.
Entonces, es un indicador de probabilidad de que el pulmón esté afectado por COVID-19. No es muchas veces lo tratamos de manejar como si fuera una escala pronóstica o qué tan afectado está el pulmón, pero simplemente pues es para hablar de probabilidades de COVID-19. Y esta va a ser precisa en el contexto de pacientes hospitalizados con alta sospecha y duración de síntomas de más de 2 días. Y no es tan útil o su rendimiento disminuye en pacientes que no tienen quejas típicas de COVID-19, es decir, pacientes que ayer estaban bien y de pronto ahorita hace una hora empezó con disnea súbita y se le hace una tomografía, pues en realidad ya no nos podría hablar de otras cosas. Entonces, tiene que ser un paciente con quejas típicas de COVID-19, eh, también en pacientes con síntomas de corta duración y en pacientes con una enfermedad pulmonar superpuesta o preexistente, pues también ya no es tan útil. Es decir, un paciente que tiene POC, un paciente que tiene fibrosis, que tiene una enfermedad intersticial, eh, realizar una tomografía y tratar de utilizar la clasificación, pues no es tan útil. Aquí esta clasificación nos va a dividir de acuerdo a la probabilidad de que esta afectación sea por COVID-19. Y aquí es cero cuando pues no se puede interpretar. Monas, ya no se Monas. escucha. Exactamente, creo que ya no te dejaste escuchar, Monas. ¿Desde cuándo no? Desde cero. Desde esta diapositiva. Bueno. Entonces, cero no interpretable por mala técnica. Uno, muy baja, es decir, puede ser normal, o habla de una etiología no infecciosa, es decir, ver un masacote y decir, no, pues eso parece un cáncer o algo así, pues es un CORATS 1 y pues es una probabilidad muy baja. Después, dos, cuando los hallazgos son típicos para otra infección, por ejemplo, una neumonía bacteriana o tiene datos de tuberculosis, pues ya hablamos de un CORATS 2, porque la probabilidad es muy baja. Tres, cuando son hallazgos compatibles con COVID-19, pero también por otras enfermedades, es decir, no sé, tal vez una enfermedad pulmonar intersticial, que nos está dando imágenes en vidrio despulido, pero que ya es conocida la paciente, pues también podemos usar un CORATS 3. Cuatro, cuando la probabilidad es alta. 5, cuando es muy alta, cuando hay hallazgos muy típicos para COVID-19. Y 6, cuando ya es una imagen típica de COVID-19 y se ha confirmado el diagnóstico por PCR. Y aquí, bueno, voy a hablar un poquito de los diagnósticos diferenciales, porque hay muchas imágenes que nos van a dar imágenes sugestivas de COVID-19. Entonces, aquí el primero, pues habría que descartar que sea una técnica correcta. Cuando es una técnica inadecuada, al paciente se le pide que haga una inspiración profunda. Entonces, si no es una inspiración profunda, pueden dar imágenes como dobles que al momento de hacerse, de que nos lo pasen como imagen, van a verse pues más como si fuera vidrio despulido, pero en realidad son imágenes que no están bien tomadas. Entonces, tendríamos que descartar que primero sea una prueba bien tomada. En este caso, por ejemplo, encontramos una técnica inadecuada por una inspiración inadecuada. Aquí lo que tenemos que encontrar es la tráquea, pues va a ver como una bolita, ¿no? Es la tráquea. Y aquí cuando vemos que la membrana traqueal posterior se ve como abombada hacia adelante, nos habla de que hubo una inspiración inadecuada, entonces la tomografía no es 100% eficaz para pues, hablar de COVID-19 y lo mejor sería repetir la prueba, que muchas veces pues es muy complicado. También hay un patrón en mosaico. Aquí el patrón en mosaico, el patrón en mosaico, vamos a encontrar zonas con diferente densidad, pero estas diferentes densidades no van a ser, por ejemplo, aquí como nos da como imágenes en vidrio deslustrado, pero no va a ser por infección por COVID, sino va a ser por una hiperfusión multifocal, algunas zonas de oligoemia y pues son hallazgos inespecíficos, ya que lo podemos encontrar hasta en 1 de cada 5 pacientes con enfermedad, hipertensión arterial pulmonar y hasta el 50% de pacientes con
tromboembolismo pulmonar. Entonces, aquí la diferencia de densidad va a estar dada por esos cambios en la perfusión y esto va a estar relacionado directamente con la perfusión arterial que tenga nuestro pulmón. Entonces, otras causas que podrían darnos también patrón mosaico, pues son el embolismo graso, inclusive por siliconas o algún otro tratamiento. También los infartos pulmonares, que pueden ser fases más tardías de una tromboembolia pulmonar. También enfermedades intersticiales y de vía respiratoria pequeña. Entonces, esos patrones, pues muchas veces los encontramos en pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades intersticiales, que es común verlos en pacientes, no sé, que tengan artritis reumatoide o que tengan alguna enfermedad reumatológica. Otro de ellos es el edema agudo pulmonar cardiogénico. Aquí pues también podemos encontrar zonas de vidrio deslustrado, pero aquí la diferencia es que la localización más central y generalmente es afectado por la gravedad, es decir, aquí encontramos las lesiones a nivel centrales que no son compatibles con COVID-19, sino porque cuando hay generalmente lesiones en vidrio deslustrado en COVID-19, siempre las vamos a encontrar o de forma diseminada o también en localizaciones subpleurales y periféricas. Y aquí pues lo estamos encontrando en zonas centrales. En una radiografía nos daría imagen de alas de mariposa y aquí podemos encontrar como si ponemos al paciente en un corte sagital, porque obviamente estuvo acostado, pues se ve afectado por la gravedad. Entonces aquí vemos como pues este líquido que está a nivel alveolar, pues se encuentra afectado por la gravedad y se va a ir hacia abajo, porque el paciente pues está acostado. Aquí obviamente tendríamos que evaluar otros signos acompañantes, que es por ejemplo el engrosamiento del tabique interlobulillar, que son estos los que les vamos a encontrar engrosados, el agrandamiento vascular difuso, hay agrandamiento de los ganglios linfáticos, puede haber, generalmente pues hay una patología cardíaca estructural, es decir, encontramos cardiomegalia, es frecuente el derrame pleural y pues habría que obviamente considerar la presentación clínica del paciente y sus antecedentes. Obviamente si ya tiene un historial de ortopnea, tiene edema de miembros inferiores, o es un paciente nefrópata con mal control hídrico, pues obviamente pues debemos de pensar en esto, ¿verdad? Y obviamente en el contexto de la pandemia que tenemos, pues también tendríamos que descartarle COVID-19, ¿verdad? Los infartos pulmonares, aunque estas densidades consisten en parte en opacidades de vidrio esmerilado, sobre todo en etapas iniciales, aquí frecuentemente son periféricos, triangulares y densos. Aquí lo complicado es que estas imágenes en vidrio despulido nos los da comúnmente en regiones periféricas y esto pues fácilmente nos podríamos confundir con COVID-19, pero aquí las lesiones son más triangulares, no sé si alcanzan a ver aquí cómo se ven zonas como más triangulares donde encontramos el vidrio deslustrado. Y pues obviamente habría que tomar el contexto clínico del paciente para poder pues sospecharlo. La hemorragia alveolar difusa. Bueno, aquí las opacidades generalmente son bilaterales y confluentes y se distribuyen más a lo largo de los haces broncovasculares y respetan predominantemente las superficies pleurales. Es decir, respeta generalmente los ángulos costofrénicos. Es raro encontrar derrame pleural. Aquí, pues digamos que las lesiones que parecieran en vidrio deslustrado, pues aquí están confluyendo, tienen una confluencia, perdón, y aquí generalmente son centrales, es decir, es raro que se vean a la periferia porque generalmente pues las lesiones, las hemorragias pues son más centrales. Aquí una hemorragia crónica o subaguda podría ocasionar en etapas posteriores imágenes de pavimento loco y fibrosis, entonces podría ser un poquito complicado poder diferenciar con lesiones en COVID-19, sin embargo, obviamente el contexto clínico. Monas, ¿Qué pasó? otra vez.
como que sigues avanzando y tu diapo es la misma desde hace como media hora, Yo no como sé. 5 minutos. Déjame ver qué pasó. Ah, es que estoy hablando ya de la hemorragia alveolar y les aparece el otro, ¿verdad? Ajá. Sí. A ver. Ahí está. ¿Quién sabe qué pasó? Aquí sí se movía. Creo que es tu internet. Entonces, ¿vieron, la última imagen que vieron fue cuál? ¿Esta? Ajá. Ay, bueno. Ajá, y seguiste hablando. Escucharon lo que comenté del edema cardiogénico, ¿verdad? Pero no lo entendí porque no vi la imagen, la verdad. Ay. Bueno, pues ahí está la imagen. Las lesiones son más centrales y también obedecen la gravedad. Entonces, es raro que lo vamos a encontrar aquí periférico. Obviamente los signos acompañantes, que son el engrosamiento interlobulillar, el agrandamiento vascular, podemos encontrar derrame pleural y obviamente pues una patología cardíaca estructural como la cardiomegalia. Aquí habría que tomar los datos clínicos y los antecedentes del paciente, que ya les he mencionado. Los infartos pulmonares que pues no vieron porque no estaba. Pero aquí también es un poco complicado porque las lesiones también son periféricas, pero las lesiones generalmente son como en triangulitos. No sé si alcanzan a ver aquí, donde están las lesiones en vidrio despulido, son como triangulitos. O sea, no es como que tan extensos como se ven en las lesiones de COVID-19. Y la hemorragia alveolar difusa, creo que ahí me quedé. Donde las lesiones pues pueden ser grandes, confluentes y pueden ser también periféricas y sería pues complicado, bueno, generalmente son periféricas pero no llegan a ser subpleurales como en el COVID-19 y cuando hay una hemorragia crónica o subaguda en etapas posteriores puede dar imagen de pavimentación loca o fibrosis. Aquí generalmente pues una hemorragia alveolar difusal que se trata y que no hay reincidencia, es decir, que no hay resangrado, en semanas pues generalmente se absorbe todo y no hay mayor problema. Obviamente hay que tomar en cuenta el contexto clínico y otros signos. Por ejemplo, hasta una tercera parte de los pacientes que tienen una hemorragia alveolar difusa pues presentan hemoptisis. Y obviamente habría que tomar el contexto clínico. En este caso, esta imagen pues es una paciente con una vasculitis secundaria en el contexto de un lupus eritematoso sistémico. Entonces, obviamente hay que tomar esos antecedentes pues en cuenta. Después está la neumonía eosinofílica. Es una presentación clínica. Tiene una presentación clínica de inicio lento y los síntomas se asocian más con el asma. También podemos encontrar eosinofilia en el lavado bronquialveolar y muestras de sangre y en muestras de sangre principalmente. Y la distribución generalmente afecta a las zonas pulmonares superiores. Aquí pues sí es un poquito complicado porque pues nos da también lesiones en vidrio despulido en regiones periféricas y apicales, pero generalmente pues no son tantas lesiones y habría que tomarlo en cuenta en pacientes pues, con antecedente de asma y obviamente que salió su prueba negativa para COVID. También hay una neumonitis inducida por fármacos y esta nos va a dar imágenes en vidrio esmerilado, consolidaciones periféricas y pavimentación loco con patrones de neumonía organizadas. Obviamente sería complicado porque pues obviamente estas lesiones si las vemos, pues, no, pues es COVID, ¿no? Pero obviamente aquí hay una clara mejoría tras la retirada del fármaco que causó esta neumonitis. Esto generalmente pues es más frecuente en pacientes más jóvenes que no tienen antecedentes de patología pulmonar o que no tengan un antecedente de contacto de pacientes con COVID-19 y que de repente con el uso de un nuevo fármaco pues fue que inició con la sintomatología respiratoria. Aquí es importante en cuanto a los fármacos. Hay una página que es el Neumotox y aquí hay una lista de todos los fármacos que podrían inducir lesión pulmonar y están divididos en orden alfabético y, por ejemplo, cuando aparecen diferentes números, ¿no? Cuando uno le da, por ejemplo, en el abacavir,
y le da, no sé, por ejemplo, el número 2 dice exactamente con qué enfermedad pulmonar se le ha asociado, por ejemplo, la neumonitis. Entonces, de este otro ladito, vamos a encontrar los números 1, 2, 3, 4, 5, y esto nos va a hablar de qué tan frecuente es la presentación de estos cuadros pulmonares relacionados con estos fármacos. Entonces, cuando dice a 1 es cuando se ha encontrado en menos de 10 casos, ¿no? Es decir, este fármaco, no sé cuál sea, dice que en menos de 10 casos se han presentado, pues, todo el mundo, ¿no? Entonces, obviamente, por ejemplo, quimioterapia, antirretrovirales, fármacos inmunomodulares, pues sería bueno, pues, saber qué tanto riesgo de lesiones como neumonitis asociadas con estos fármacos podrían presentarse. O si ya se presentó, pues, para saber qué tanto riesgo hay de que se vuelva a presentar. También hay neumonitis por radiación. Aquí, como a veces son pacientes que están expuestos a radioterapia, pues hay cambios inflamatorios o fibróticos que están asociados a esta terapia que causan lesiones en vidrio del lustrado periférico y consolidaciones en el área del campo de la radioterapia. Es decir, pueden presentar tanto lesiones aquí donde, por ejemplo, se hizo la radioterapia, pero también puede ocurrir una neumonía organizada bilateral fuera del campo de la radiación, imitando una de las características confirmatorias del COVID, que son las lesiones periféricas y bilaterales. Entonces, como puede darnos justo donde se hizo la radiación, puede darnos las lesiones también alrededor de donde se hizo la lesión. Entonces sería complicado solamente por imagen diagnosticarlo, sino más bien por el antecedente. También hay neumonitis por hipersensibilidad. Aquí podemos encontrar, es complicado porque son imágenes que son muy, muy similares al COVID. Aquí encontramos lesiones como los nódulos centrolobulillares. También nos da un patrón similar al empedrado loco que algunos autores lo mencionan como el signo del queso de puerco, que es una mezcla de los lóbulos con vidrio esmerilado, parénquima de densidad normal y atrapamiento aéreo, es decir, zonas más negritas donde nos habla de atrapamiento aéreo, zonas de consolidación y zonas de vidrio deslustrado, es decir, todo este patrón mixto pues nos puede hablar de una neumonitis por hipersensibilidad, que obviamente la presentación clínica pues está asociada a una exposición de antígenos, pero pues muchas veces esos antígenos pues, son desconocidos y no hay un antecedente. Y también pueden desarrollar cambios fibróticos en una etapa posterior, entonces si es que no se detecta a tiempo. Entonces habría que tomar en cuenta estos antecedentes de hipersensibilidad y también posiblemente descartar el COVID-19 y pues hacer más pruebas para detectar estos cambios de hipersensibilidad. También está la neumonía intersticial inespecífica, que forma parte de las enfermedades difusas pleuropulmonares y aquí las opacidades no están delimitadas, no son delimitadas, es decir, por ejemplo, en el COVID-19 las lesiones en vidrio despulido pues, generalmente son delimitadas y se ve como zonas geográficas donde encontramos las lesiones, pero aquí generalmente son muy difusas, pues no hay engrosamiento vascular y generalmente el paciente es estable en el tiempo y la presentación clínica pues es distinta a la de una infecciosa. Es decir, estas neumonías intersticiales, obviamente hay una inflamación del parénquima pulmonar, pero aquí lo que pasa es como hay una lesión a nivel del epitelio pulmonar. Aquí todo comienza con lesiones en el epitelio pulmonar. Entonces, lo que pasa después con estas neumonías intersticiales es que inicia la lesión, después hay mucha reacción inflamatoria y empieza un tejido de degranulación a nivel local y después empieza a generar estas lesiones de forma diseminada.
Entonces aquí obviamente la presentación va a ser distinta y generalmente es más frecuente en las mujeres jóvenes y maduras, pero es raro en el adulto mayor y puede estar relacionada con enfermedades de inmunosupresión, con VIH, con enfermedades reumatológicas, pero no está relacionada con un factor infeccioso como tal. Por lo tanto, no hay fiebre, generalmente solamente son sintomatología respiratoria, pero crónica, que se presenta entre semanas y meses. Después tenemos también los adenocarcinomas invasivos. Estos nos dan opacidades en vidrio esmerilado puro o con y sin componentes sólidos, dependiendo del grado de invasividad. La distribución es diferente al COVID-19, ya que tiene una distribución más geográfica, difusa y sin predominio periférico. Aquí encontramos una localización pues bastante difusa, pero vemos que la periferia pues generalmente no está afectada. Aquí es una imagen de un adenocarcinoma pulmonar no mucinoso bilateral extenso, que en estas fases donde ya hay una invasión como tal, pues se ven imágenes bastante diseminadas, donde pues de entrada pues no pensaríamos en una adenocarcinoma, pero sí se pueden presentar también. Sobre todo este que es el más característico, es el no mucinoso bilateral. También encontramos las neumonías organizadas. Este término nos habla de una neumonía que puede tener algún origen infeccioso. Por ejemplo, a veces se confunde con la neumonía por criptococos. Y aquí lo que pasa es que puede haber cualquier tipo de lesión a nivel pulmonar, infecciosa o no infecciosa, inclusive por un trauma de tórax puede haber una lesión en el parénquima pulmonar, lo que ocasiona una reacción inflamatoria muy severa. Entonces, ocasiona mucha inflamación y hay muchos detritos y desechos de la inflamación que van a ocasionar que estos desechos se vayan organizando hacia la periferia. Por lo tanto, vamos a encontrar zonas de consolidación periféricas que nos van a hacer imágenes muy similares al COVID-19 por estas consolidaciones periféricas, pero obviamente recibiendo el tratamiento adecuado, pues remite completamente. Hay diferentes causas, ya que son algunas secundarias a una lesión pulmonar directamente, como las bacterias, virus, parásitos, hongos, también por toxicidad por drogas como algunos antibióticos como la nitrofurantoína, antiepilépticos, antiarrítmicos, inmunosupresores, pero también puede ser causado por drogas inhaladas como la cocaína, la inhalación de gases tóxicos, la aspiración de contenido gástrico, colagenopatías, trasplante de órganos, radioterapia, o también puede ser asociada a otras enfermedades pulmonares como las vasculitis, la presencia de tumores, infartos pulmonares, neumonitis por hipersensibilidad, neumonía eosinofílica y enfermedades intersticiales pulmonares. Bueno, aquí ya hablaríamos de lesiones pulmonares que dan imágenes prácticamente iguales al COVID-19 o muy similares, donde es un poquito complicado solamente por imagen pues descartarlo. Y la primera pues es la neumonía por influenza. Aquí las características típicas es la impactación mucoide de las vías respiratorias. Vamos a encontrar opacidades lineales y una distribución más central. Esas son las características diferenciales del COVID-19 que a pesar de que aquí, por ejemplo, ya encontramos una alteración prácticamente en pavimentación loca, pero no hay un predominio como tal en la periferia, aunque en estadios iniciales sí puede haber alguna lesiones periféricas, pero son más basales y centrales. También la neumonía por neumocistis. Aquí encontramos lesiones en vidrio esmerilado, bilaterales, y en etapas posteriores podemos encontrarlo con o sin imagen de pavimentación loca. La distribución es más central que en COVID-19. Se puede asociar a quistes pulmonares y neumotórax espontáneos, ya que puede ocasionar neumatoceles. Es decir, por ejemplo, aquí hay unas lesiones negras muy chiquitas
que son neumatoceles incipientes que pueden crecer y posteriormente generar una bula como tal que se reviente y ocasiona un neumotórax espontáneo. Y esta obviamente solamente la vamos a encontrar en pacientes inmunodeprimidos. Y finalmente el síndrome de dificultad respiratoria en el adulto, que obviamente las imágenes también van a ser bilaterales, en vidrio desluztrado. En ocasiones podremos asociarlas a derrame pleural, que es menos frecuente en el COVID-19, pero finalmente esta lesión pulmonar que va a ser causada por un aumento de la permeabilidad vascular, pues puede ser ocasionado por otras cosas. La sepsis es la principal causa, y pues, pero también puede ser por inhalación de sustancias, una neumonía severa, trauma de cabeza o de tórax y otras situaciones como la pancreatitis, una transfusión sanguínea masiva y las quemaduras. Entonces también tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial con estas patologías. La utilidad pronóstica de la tomografía. Se han hecho diversos estudios para hablar de pronóstico en cuanto a la tomografía. En 68% de los pacientes que se encontró que en estos pacientes con 68% con una extensión de más del 25% del parénquima pulmonar fueron intubados o fallecieron en 3 semanas posteriores. El 79% de los pacientes en un grupo grave tenían una enfermedad difusa en la tomografía computarizada, es decir, o sea, los que están graves generalmente pues hay gran afectación pulmonar, y esto también, según Yuan, hay una predicción de la mortalidad con una sensibilidad del 85% y especificidad del 84% en pacientes con una enfermedad difusa. Y en pacientes con una afectación de más del 27% del parénquima pulmonar, también fue predictiva para el ingreso a terapia intensiva o muerte. En unos estudios que hizo Colombia. Hay diversos, hay quienes han intentado hacer puntuaciones de severidad solamente con los datos radiológicos. Por ejemplo, aquí está el estudio de Yang, donde definió una puntuación sumando puntuaciones individuales de 20 regiones pulmonares. A cada región se le asignó puntuaciones entre 0, 1 y 2 para cada región, y si la opacificación involucraba el 0%, menos del 50% o igual o más del 50% en cada región. Esto hizo que hizo un puntaje donde el corte fueron 19.5 puntos para identificar el COVID grave. Esto con una sensibilidad del 83% y una buena especificidad de hasta del 94%. Por lo tanto, estos estudios pudieron utilizarse para evaluar una gravedad de la afectación pulmonar de una forma rápida y objetiva. Aunque la realidad es que, obviamente, si estamos hablando de 20 regiones pulmonares y darle una puntuación a cada una, pues no es algo que cualquier clínico pueda realizar. Tal vez algún radiólogo que nos pueda hablar de este score, pero pues obviamente no sería tan fácil si estamos hablando de 20 regiones pulmonares. Entonces, la complejidad pues hace que no sea tan útil en la práctica. Finalmente, como conclusión, pues hay que recordar que los estudios de imagen pues van a apoyar el diagnóstico de COVID-19. La tomografía computarizada es la de mayor sensibilidad, hasta el 97%, accesible y rápida. La radiografía puede ser utilizada de primera línea. Estos estudios podrían tener una utilidad pronóstica y de seguimiento. Es importante que reconozcamos los signos más clásicos, por ejemplo, las imágenes en vidrio deslustrado, y hasta conocer también las imágenes frecuentes y familiarizarnos con estas imágenes. Y también, muy importante, pues conocer diagnósticos diferenciales y diferencias imagenológicas, y así apoyar el diagnóstico, pues no solamente con la imagen, sino también con los antecedentes y la presentación clínica de los pacientes. Sería todo, gracias.